Ok. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de esqueleto, de la pared, vamos a ver pared torácica y esqueleto. Disculpen si hay ruido ambiental, estoy en sala de operación. Bueno, entonces, el, el tórax a nivel del esqueleto tiene una composición conocida, ¿no? Excepto por la escápula, que estando sobre el tórax no forma parte propiamente del tórax, sino forma parte del miembro superior. Se compone de las vértebras torácicas, que son 12, el esternón hacia adelante, que forma también tiene una función de soporte, al igual que las vértebras dorsales, y sirven para el anclaje de las costillas. Esto se realiza de manera indirecta a través de los cartílagos costales. Las costillas que ya les menciono son 12, divididas en tres grupos, ¿no? Las verdaderas, que tienen una articulación más directa con el esternón a través de su propio cartílago costal; las falsas, que comparten un cartílago común, que son entre las 8 y la 10, y las flotantes, que tienen un cartílago distal pequeño, rudimentario, que tiene poco uso. Realmente no se articulan y tienen una función de protección de los órganos que están en la zona posterior de la espalda, ¿no? El tórax se constituye de esta manera, junto con las costillas, el esternón y las vértebras dorsales, constituyen una caja, ¿no? Como si fuera una jaula torácica, que por arriba también está flanqueada por la clavícula, ¿no? Y, y este es un dato importante: la clavícula cubre la primera costilla, no es palpable. Es raro encontrar una persona o a veces se lograría palpar en una persona con fractura clavicular. Normalmente no se logra. Y con esta constitución en forma de jaula tenemos que tiene dos aberturas, ¿no? Una abertura cefálica o craneal, que es más angosta, que se comunica directamente con el cuello, y una abertura caudal, que es más amplia y donde se inserta el diafragma y que comunica con el abdomen. Entonces, como ya vimos, el diafragma es una membrana, ¿no?, que separa y da comunicación al mismo tiempo, tanto el abdomen como el tórax. La abertura superior es más comunicante, es menos restrictiva y permite el paso de los grandes vasos, del esófago, de la tráquea y de estructuras nerviosas principalmente. Entonces, aquí vemos, ¿no?, la disposición que tiene el tórax. Fíjense ustedes ahí en la imagen cómo el tórax y la columna, cómo el tórax se compone, ¿no?, de dos estructuras óseas en forma de columna, digamos, el esternón, que es una de ellas, y por atrás tenemos a las vértebras, que forman la columna vertebral. Un detalle importante que tienen las vértebras torácicas es que tienen una faceta articular. En realidad son tres facetas articulares que sirven para albergar a las costillas. Eso lo vamos a ver en un rato. Y vemos aquí cómo es que el esternón también participa de la articulación de las costillas. El esternón, el omóplato, incluso las vértebras son huesos bastante duros que difícilmente se fracturan, ¿no?, a no ser que sea una lesión de gran impacto, de gran energía, que haga que estos huesos se fracturen. Las costillas, a diferencia, son mucho más fracturables, son más delicadas, y es común que se lesionen durante accidentes de tránsito, por ejemplo. Ustedes fíjense la disposición que tienen las costillas, ¿no? De atrás hacia adelante, porque la cabeza de la costilla está atrás, y el extremo o el cuerpo o la diáfisis, ¿no?, de la costilla está hacia adelante y acaba articulándose a través de su cartílago en el esternón. Tienen un arco que hace que tenga la forma ligeramente circular, digamos así, formando la curvatura que tiene el tórax, ¿no?, para formar la caja. Vamos a ver eso más adelante.
Entonces aquí tenemos el tórax, tiene forma de un cono truncado, con una base mayor en la parte inferior y la menor en la parte superior. Ya vimos las aberturas, y debido a la disposición más caudal que tienen las costillas hacia adelante, se tiene que el tórax es más alto por atrás. Eso es importante, y ahí les quería mencionar eso también, ¿no? La disposición que tienen las costillas ligeramente hacia abajo, mientras se hacen más anteriores, es importante, porque eso es lo que va a permitir que existan los movimientos inspiratorios y expiratorios gracias a la función de los músculos intercostales. Los intercostales externos son inspiratorios y los intercostales internos e íntimos son expiratorios, ¿no? Por la disposición que tienen que vimos en la clase pasada. Entonces aquí tenemos la abertura superior del tórax. Fíjense ustedes que ahí no se ubican las clavículas y se logran apreciar las primeras costillas junto a los vasos del cuello. Entonces este es un dato importante, dado que la clavícula protege a estos órganos que son muy sensibles, ¿no? Estos órganos, si son lesionados, no son de fácil reparación y pueden acabar en una hemorragia importante o incluso con la muerte, ¿no? Fíjense ahí por debajo de los vasos subclavios, tanto arteria y vena, que está el pulmón, ¿no? La cúpula pulmonar que les había mencionado. Un detalle que aquí no se ve reflejado adecuadamente es la presencia de las pleuras, ¿no? Las cuales pueden preceder al pulmón en sí mismo. Cuando hay una lesión puede ser pleural o pulmonar, ¿no? Y puede comprometer grandes vasos. Y un detalle importante también es que por detrás del esternón, por debajo de la horquilla esternal, pasa el callado de la aorta, de donde se origina el tronco brachiocefálico que vemos ahí, ¿no? El derecho, y luego se forma el izquierdo, dando luego origen a las arterias carótidas y subclavias. Entonces es importante. Fíjense ustedes, estos huesos cumplen una función protectora muy relevante y cuya fractura puede ser muy peligrosa. Ahora, un detalle importante también, fíjense ustedes en la disposición que tienen los vasos. La vena está por delante y la arteria está por detrás. Y como ya vimos en una clase anterior, eh, por detrás de la arteria está el plexo braquial. Entonces, esta disposición que tiene de vena, arteria y nervio suele respetarse en el cuerpo. No es una regla, pero es, digamos, una disposición usual que tiene el cuerpo y se llama el VAN, ¿no? Vena, arteria, nervio, VAN. Entre la arteria y la vena subclavia está el músculo eh, escaleno anterior, que vamos a ver más adelante, que tiene además un tubérculo. Entonces, el tórax, existen dos capas de tejido conectivo, ¿no? La capa de tejido, digamos, inmediatamente inferior al tejido conectivo graso, está la fascia superficial. Y más profundo vamos a encontrar la fascia torácica profunda. Al mismo tiempo, la fascia torácica superficial se divide en dos, ¿no? En dos láminas que normalmente van juntas y que envuelven a la mama. No, la mama es un órgano glandular derivado de las glándulas sudoríparas que se han especializado en producir leche, que va entre la segunda y la sexta costilla. Y obviamente esa es la inserción, porque luego el tamaño y la forma péndula que puede adquirir la mama dependiendo de su volumen va a depender de factores raciales, familiares, de la lactancia, de embarazo, del grupo etario, ¿no? Si son púberes, niñas, etcétera, ¿no? O si son varones, por ejemplo, ¿no? Donde no hay mayor desarrollo. Pero lo importante es que tengan esa ubicación, ese reparo, ¿no? Entre la segunda y sexta costillas va el anclaje o la fijación de la glándula mamaria, que se distribuye, como ustedes ven en esta imagen, con una predominancia o predilección hacia la zona externa axilar, o sea, el cuadrante superior externo es el más importante. Aquí tenemos el esternón, que es un hueso a veces incomprendido. Entonces, lo importante del esternón es, como ya les mencioné, la protección que genera y la articulación que sirve para llevar también a las costillas en conjunto. Fíjense ustedes que en el manubrio se logra percibir la articulación clavicular hacia arriba, a los costados de la escotadura esternal,
por debajo la faceta para la unión de la primera costilla, y ya cuando se articula con el manubrio, con el cuerpo, se logra percibir las facetas para la articulación de la segunda costilla. Y más abajo vemos entre la sexta y la séptima costilla. El apéndice sifoides puede ser cambiante, ¿no? Puede adquirir diferentes formas, pero lo importante de esto es que ahí se articula la séptima articulación costal, que logra fusionarse con las costillas, los cartílagos. Recuerden que por toda esa zona, por todo ese borde, se articulan o se insertan la porción muscular del diafragma. Entonces ahí tenemos nuestra estructura y funciones. Es un órgano ligeramente duro, tiene una médula de donde se suele extraer médula ósea cuando se requiere hacer estudios de punción medular, ¿no? Y que está irrigada por las arterias mamarias. Ese es un dato importante, ¿no? Las mamarias o torácicas internas viajan, ¿no? Paralelas, paramediales, más laterales al esternón, de donde salen varias ramas que perforan al esternón. Las arterias mamarias internas suelen ser tomadas para cosecha, o sea, se recoge un colgajo de la arteria, una porción de esta arteria, cuando se quiere hacer un bypass coronario, ¿no? Una arteria coronaria enferma se saca y se sustituye por un pedazo de arteria mamaria interna. Normalmente se debería extraer de un lado. Si se extraen de dos lados puede haber un riesgo de necrosis del esternón. Ahora un detalle importante, ¿no? El número de dermatomas que existen en el tórax se relacionan con los espacios intercostales, pero no con la columna, no con el número de vértebras. Normalmente hay que agregarle 3. Por ejemplo, a nivel de la apófisis sifoides tenemos que es T6, ¿no es cierto? Si se acuerdan la mnemotécnica de los dermatomas que les había comentado antes. Sin embargo, si queremos saber qué número de vértebra es, tenemos que agregar 3, o puede ser 4, ¿no? Pero digamos, es una forma de más o menos acercarnos al número de vértebra. Quiere decir que la apófisis sifoides está en el dermatoma 6, pero se encuentra a nivel de la vértebra torácica 9, ¿no? La articulación del manubrio con el cuerpo esternal, este es el famoso ángulo de Lewis, ¿no? Que se encuentra a nivel de la costilla número 2, ¿no? Pertenece al dermatoma 2, pero se ubica a nivel de la vértebra T5, ¿no? 3 por encima, que es más o menos un ejemplo igual como les había mencionado con el apéndice sifoides. Entonces aquí tenemos las costillas, pasando a otro hueso, que son de estos tipos que les menciono, con los números que ustedes ya conocen, y cómo es que su forma cambia, ¿no? Conforme las costillas son más inferiores. La costilla más superior es más corta, pero es más gruesa. Y las costillas falsas, o conforme se va haciendo más inferior, son más largas, tienen una curva, ¿no? Que está en la diáfisis del hueso, y que le da esa forma que le permite al tórax tener una forma más o menos ovoidal, ¿no? En la costilla tenemos las siguientes partes, perdón. Tenemos la faceta articular, que es la porción más, digamos, medial que tiene la costilla, más medial y más posterior, ¿no? Que es la que se articula con las facetas articulares o costales que poseen las vértebras torácicas. Esta faceta articular que está en el extremo, por acá, aquí, tiene dos caras, ¿no? La cara superior, que es más pequeña, y la cara inferior, que es más grande, que coincide con la vértebra a donde pertenece. Entre estas dos crestas, entre estas dos facetas o caras, existe una cresta, ¿no? Que la vemos ahí. Y luego de las facetas articulares encontramos el cuello, y luego del cuello encontramos la cabeza, ¿no? La cabeza de la costilla. Encontramos también el tubérculo de la costilla, que es la que se articula con
la faceta articular, la tercera faceta articular que corresponde con la apófisis transversa de la misma vértebra, ¿no? Que corresponde al mismo número de costilla. La costilla normalmente respeta su vértebra, ¿no? Excepto por la faceta superior que vimos, ¿no? En la imagen, que se articula con el borde más inferior de la vértebra superior. Tenemos el ángulo costal, que ahí lo notamos fácilmente, ¿no? Genera la curvatura que les he mencionado y el cuerpo. Entonces, la disposición de los cartílagos ya les he mencionado. Pueden haber patologías donde el cartílago puede crecer y eso genera una deformidad del tórax que puede ser hacia adentro o puede ser hacia afuera, ¿no? El pectus carinatum y excavatum que ya habrán visto. También se pueden inflamar y dar patología de dolor torácico, ¿no? Entonces ahí tenemos las crestas, tenemos el cuello, tenemos el tubérculo, donde se articula, aquí tenemos la cara articular que va para la apófisis transversa, y tenemos una superficie no articular, ¿no? En la costilla se insertan varios músculos, ¿no? Que hemos visto los serratos, hemos visto el escaleno que va hacia arriba, la primera costilla, tenemos los intercostales, los pectorales, etc. Pero lo más relevante dentro del estudio del tórax y de lo que vamos a estudiar ahora son los intercostales. Ahí vemos, ¿no? El cuello termina en el tubérculo, que es una dilatación ósea que se articula con una faceta articular en apófisis transversa, ¿no? De su misma vértebra, pero adquiriendo una orientación más caudal y posterior. O sea, retrocede un poco. Creo que hay una imagen por ahí. Bueno, hay una imagen por ahí, ¿no? Pero retrocede un poco. Se retrocede un poco, se hace más caudal y luego, en vez de retroceder, avanza, ¿no? Formando el ángulo de la costilla. Ahora, las vértebras ya tienen una forma característica, ¿no? Tienen una apófisis transversa más angosta con respecto a las lumbares, más vertical al respecto de las lumbares, más larga, ¿no? Más fina. El cuerpo vertebral también es más pequeño, porque así lo requiere, ¿no? La columna adquiere un cuerpo vertebral que va de más angosto en las cervicales a las más amplias en las lumbares y con el hueso sacro, que es el más amplio. Entonces, ahí vemos cómo se articula, ¿no? Fíjense ustedes, la apófisis, las facetas articulares que tienen están ahí, ¿no? Están aquí, vemos en el borde posterior del cuerpo vertebral, hacia arriba y hacia abajo, hay dos marcas, hay dos depresiones que corresponden con la articulación, ¿no? De la costilla. Y vemos aquí en la apófisis transversa igualmente, ¿no? También una faceta. Aquí, fíjense ustedes, aquí en la costilla también se logra ver aquí que va hacia atrás, ¿no? Del cuerpo vertebral, que está hacia adelante, va hacia atrás, hacia la apófisis espinosa, o transversa, perdón, y luego, una vez acabado el tubérculo, forma el ángulo y va hacia adelante y hacia abajo. Entonces, esto es lo que permite la mecánica ventilatoria que nosotros conocemos. De esta manera se explica. La pared torácica tiene una composición que aquí la vemos, ¿no? ¿De qué se compone? De piel y de tejido y de dermis, por debajo el tejido celular subcutáneo. Luego vemos los músculos, ¿no? El músculo intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo. Aquí estoy saltándome un detalle, ¿no? La fascia superficial que está por encima del tejido celular subcutáneo. No, me parece que hace rato le dije que está por debajo, ¿no? Está por encima. Entre los dos músculos, el intercostal interno y el intercostal íntimo, está el van, ¿no? Nuevamente el van, aquí se repite también, la vena, arteria y nervio. Y por debajo va el linfático, que aquí no aparece. Fíjense ustedes cómo la costilla por el borde superior tiene un borde romo y por el borde inferior tiene un borde más afilado que guarda o que forma una especie de ranura por donde transcurre este paquete vasculonervioso, de tal forma que se encuentra por debajo de la costilla, pero en la parte superior del espacio intercostal, entre los dos músculos intercostales internos, ¿no? El interno mismo y el íntimo. Ahí se alberga. Y ahora estos vasos, obviamente, si se rompen, pueden sangrar, ¿no? Pueden sangrar,
tienen una circulación obviamente que es significativa, ¿no? Por debajo de esto encontramos la fascia profunda, que por ahí debe estar. Ahí está, la fascia endotorácica abajo. Y luego encontramos las pleuras, ¿no? Tanto parietal como visceral, y luego ya llegamos al pulmón en sí mismo. Obviamente la pared torácica va a depender del grosor de su tejido celular, ¿no? Hay gente que es más obesa, va a tener un panículo mucho más grande, ¿no? Entonces el tórax puede ser más rechoncho. Obviamente la mama también depende, ¿no? Hay varones que tienen mamas grandes, especialmente a las personas mayores o que son obesas, ¿no? No, ahí vemos las características de las costillas, ¿no? Y la cara interior limita con las pleuras y los músculos costales, ¿no? Yo creo que si alguna vez hemos comido costillas, ¿no? De cerdo, por ejemplo, o costillas eh, no, de carnero, también tienen una protección, ¿no? Que es la pleura parietal, ¿no? Que se adhiere a la pared interna del tórax, que es bastante lisa, ¿no? Con eso frota o se desliza la pleura visceral, que es también lisa, ¿no? Y es un espacio virtual que se genera, que es el espacio pleural, donde existe una cantidad mínima o laminar este, de líquido pleural. Aquí tenemos lo que les había mencionado hace rato. Fíjense ustedes, la primera costilla tiene una inserción que es el tubérculo de Lisfranc, que sirve para la inserción del músculo escaleno anterior. Por delante pasa, existe esta ranura para la vena subclavia que vimos hace rato. Aquí la tenemos a la derecha, la vena subclavia. Y por detrás está la arteria subclavia, ¿no? Un poco más por detrás y por detrás del escaleno anterior, que aquí también lo tenemos. Y entre el escaleno anterior y medio, como ya vimos en la clase del plexo braquial, plaza del plexo braquial. Entonces, fíjense que aquí se está respetando el van, ¿no? Vena, arteria y nervio, aquí lo tenemos. Entonces son reparos muy importantes porque existe un procedimiento que se llama colocación de catéter subclavicular que tiene que llegar a la vena. Si llegase a la arteria, al nervio, va a lesionarlos. Y fíjense que ahí escondida y muy peligrosa está la cúpula pleural cervical, ¿no? O supraclavicular, que puede salir por encima de la primera costilla y también hasta bordear, superar a la clavícula. O sea que esa es una zona peligrosa. Aquí tenemos, ¿no? A nuestra primera costilla pequeña, más robusta, ¿no? Y que de ahí presenta, ¿no? La zona de inserción para el escaleno anterior, para el escaleno medio. Y fíjense, ella menciona los surcos, ¿no? Surcos para la vena y arterias subclavias, ¿no? Que es lo que les estaba mencionando, igualmente la cabeza, cuello. Los cartílagos costales son la estructura por la que se insertan, ¿no? Tienen forma cuadrangular. Las costillas falsas que son compartidas. Aquí están, ¿no? Los espacios intercostales miden más o menos 2 centímetros y lo hacen de manera creciente hasta la sexta. Luego de la sexta se hacen más, digamos, ya no hay mayor crecimiento, ya no hay mayor distensión de este espacio intercostal, se mantienen más estables y son más amplias conforme son más anteriores, tienen una porción o una orientación más anterior. Esta zona de los espacios intercostales sirve para hacer abordajes quirúrgicos. ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí se le escucha, doctor. Sí, sí se le oye. Sí se le escucha, doctor. Los abordajes quirúrgicos se hacen normalmente a través de los espacios intercostales. Se puede realizar a través del esternón con una esternotomía, pero se puede realizar con un acceso lateral con pinzas que separan los espacios intercostales y pueden permitir el acceso a cualquiera de los dos hemitórax, llegar incluso al corazón, ¿no? A través de ese lado, o se puede hacer con una incisión transversa puede ser transversa, ¿no?
del esternón, donde el tórax se abre como si fuera la concha de una ostra, o como si fuera el caparazón de un cangrejo, ¿no? Se abre como una nuez. O se puede hacer con una esternotomía medial y se abre como si fuera también una ostra, ¿no? O se puede hacer lateralmente separando los espacios intercostales. Aquí vemos los paquetes vasculonerviosos que pueden ser lesionados durante los procedimientos que hemos visto y que pueden sangrar y generar una neuropatía, ¿no? Esta neuropatía puede ser dolorosa, incómoda, ¿no? Puede aparecer parestesias, ¿no? Entonces, las arterias intercostales pueden ser anteriores o posteriores, ¿no? Las anteriores son ramas de la arteria mamaria o de la torácica interna, que son ramas de la arteria subclavia, mientras que las posteriores son ramas de la aorta torácica, ¿no? Que se fusionan dando la circulación, dando la continuidad a la circulación, ¿no? O sea, todas son arterias intercostales, anterior y posterior. Aquí están las mamarias y las que derivan, ¿no? Sus intercostales, y ahí vemos la aorta tanto torácica como abdominal, bueno, la torácica, ¿no? Que está dando las ramas intercostales posteriores. Ahí vemos cómo se fusionan formando este arco. De esta manera circula. Ahora, por el borde superior de la costilla también existe un paquete que vimos en una imagen, pero que es más pequeño y normalmente no se toma en cuenta, realmente lo ignoramos. Lo que sí es una tradición respetar es el que se encuentra por debajo de la costilla y que vemos que guarda un espacio, ¿no? Como si fuera una escotadura para proteger el paquete vasculonervioso, ¿no? Debe realizarse sobre el borde superior de cada costilla y no por el inferior. El paquete está destinado a irrigar, drenar e inervar la pared torácica, que finalmente es devuelta, ¿no? O drenada por la ácigos, principalmente en el lado derecho, y la hemiácigos en el lado izquierdo. La vena hemiácigos drena en la ácigos a nivel de T8 a T9. La porción anterior drena por las venas mamarias que van al tronco brachiocefálico venoso. O sea, principalmente las hemiácigos drenan la circulación posterior del tórax, ¿no? La anterior retorna igualmente a las venas mamarias y van al tronco brachiocefálico, ¿no? Venoso. Las venas ácigos drenan en la vena cava superior. Ahí tenemos una pequeña representación muy simplificada de este proceso. Ahí fíjense cómo es que la circulación derecha es propia y va hacia la vena cava superior, mientras que las venas hemiácigos izquierdas drenan a nivel de más o menos T8, T9 y cruzan, ¿no? Se van hacia la vena ácigos. Hay algunas venas de los espacios intercostales más superiores que directamente van hacia el tronco brachiocefálico. Ahí tenemos el callado de la vena ácigos. Las vértebras torácicas que ya lo hemos visto. No sé si el doctor Garay ha realizado la clase de columna vertebral delegada. No le dimos. No hizo clase de columna y el neurocirujano, perdón, el doctor Santa María. Santa María, no tampoco. El doctor Garay solo hizo la parte cervical. Ahorita la torácica lo estamos haciendo con el doctor Santa María. Román, el doctor Román. Ah, perfecto. Ajá. Porque, bueno, toda columna debería ser abordada de manera integral, ¿no? Creo que eso va a ser reformulado en el siglo. Bueno, pero más o menos esos son los detalles, ¿no? La forma de fija un detalle importante adicional que aquí no sé si aparezca, no está acá. Es la orientación de las apófisis articulares intervertebrales cambia entre la porción torácica y la lumbar. Aquí tenemos el canal espinal y cómo emergen los nervios intercostales. Ya vemos que las arterias intercostales y las venas tienen otro origen, ¿no? Si es posterior por la arteria torácica, aorta torácica, y si es anterior por la arteria mamaria. Y estos nervios provienen obviamente de las raíces espinales que aparecen por los agujeros de conjunción. Aquí están unas características particulares de las vértebras torácicas, ¿no? Claro, tienen facetas costales, tienen nervios espinales por debajo de la vértebra,
A veces es importante, ¿eh? Porque a nivel cervical ya vimos que eso es diferente, ¿no? Porque lo que cambia la disposición de los nervios, nervios somáticos, es el hecho de que, por eso existe C8, ¿no? Es el cóndilo del hueso occipital con la cervical primera genera C1 y el espacio entre la C7 y T1 es C8. El primer nervio torácico aparece entre T1 y T2. Y eso es lo que, digamos, alteraría la distribución. Pero a nivel cervical, a nivel torácico, ya vimos. Ahora aquí tenemos las articulaciones que se hallan en el tórax, ¿no? La intervertebral, con los discos intervertebrales, la articulación interapoficiaria, que tiene caries articulares, la articulación condrocostal. Obviamente todos están enriquecidos con los ligamentos que vemos ahí, por ejemplo, ¿no? La articulación esternocostal, la articulación costovertebral, que son sinoviales, ¿no? Aquí tenemos las caries articulares que tienen un asterisco blanco que se ven apenas ahí. Aquí tenemos, bueno, esto pertenece a la columna cervical más que todo. Aquí nuevamente tenemos esta distribución. Fíjense, acá se logra ver, ¿no? La ubicación del callado aórtico que está exactamente por detrás del manubrio del esternón. Aquí tenemos la arteria subclavia, se fusiona y forma la arteria basilar. Ah, bueno, eso es a nivel cervical, ¿no? O sea, son algunas características que posee la arteria, bueno, que están en el cuello, digamos, vinculadas de forma indirecta con la porción superior del tórax, y cómo estas ramas de la subclavia llegan a formar las arterias vertebrales y luego pasan a ser la arteria basilar que llega a la circulación posterior del cerebro. Eso ya desaparece, ¿no? En las vértebras torácicas, ya no hay esos agujeros. Ahora, esto sí me parece importante, quizás no lo mencionen o no lo hayan mencionado mis colegas. ¿Por qué existen las curvaturas de la columna y cómo se distribuyen, ¿no? Ustedes ya saben que hay unas regiones lordóticas y sifóticas, ¿no? Las lordóticas son la cervical y la lumbar y las sifóticas son la sacrocoxígea y la torácica. Todo depende del hueso sacro, ¿no? Fíjense ustedes que el peso corporal descansa obviamente sobre los miembros inferiores, pero ellos tienen como un punto de articulación importante entre los miembros inferiores y el resto del cuerpo, llámese tronco y cabeza y miembro superior, al hueso coxal, ¿no? Este hueso coxal o hueso sacro que lo tenemos aquí recoge el peso de todo el cuerpo, ¿no? Va a depender de la raza. Las personas morenas tienen el hueso coxal más hacia atrás, más prominente, o sea, son, como se diría, ¿no? Más potones. Y eso lo que genera es que obligatoriamente, y de diferente, ¿no? De la actitud de la marcha, de las enfermedades que padezcan, etcétera, hace que se curve la cadera. Eso de manera compensatoria, para que no se mueva el centro de gravedad de la persona, hace de que se generen las curvas, para dar estabilidad al movimiento y la persona pueda caminar erguida, ¿no? De pie. Obligatoriamente a la disposición que adopte el hueso coxal con los miembros inferiores y la cadera, hace de que la columna lumbar, considerando que la superficie articular del hueso coxal no es vertical, sino más bien oblicua, como lo vemos aquí en el número 2, hace de que la columna lumbar adopte esta posición lordótica, ¿no? Y obviamente, compensatoriamente, la porción torácica va a adquirir la curvatura contrapuesta, que es sifótica. Y nuevamente la columna cervical va a hacer lo contrario, ¿no? De esta manera la cabeza puede erguirse y ver hacia adelante, ¿no? Y obviamente esto tiene digamos, una línea de continuidad en cuanto a la carga de peso que lleva, porque la zona sacra carga más que la zona cervical y la zona cervical carga menos que la zona torácica o lumbar. O sea, progresivamente, cada una de estas vértebras se ha especializado conforme al nivel de peso o de estrés que recibe, ¿no? Como las cervicales reciben poco estrés, son más pequeñas. Y conforme descienden, la zona lumbar recibe más peso, por lo tanto es más grande, ¿no? Entonces esa es la forma, por eso es el porqué, digamos, en términos sencillos, de que la columna tiene sus curvaturas y adquiere la forma que tiene.
Aquí tenemos la forma, ¿no? Que parece de un 100 pies que tiene el tórax con, perdón, el esternón con las vértebras o con los cartílagos costales. Y vemos cómo se articulan, como ya vimos hace rato. Estas articulaciones son importantes, fíjense ustedes, son ignoradas, pero no son irrelevantes, eso es muy importante. No se olviden de que la segunda costilla y el segundo dermatoma están a nivel del ángulo de Lewis. El sexto, hay puntos de reparo, ¿no? Que les puse en la clase pasada, hay una tablita, ¿no? Por ejemplo, el ángulo de la vértebra, de la escápula llega, ¿no? A T7, ¿no? Por ejemplo, el apéndice sifoides llega al dermatoma número 6, pero se corresponde con la vértebra número 9. Y así, ¿no? O sea, tienen que tener ese cuidado en eso porque siempre va a ser importante examinar, ¿no? Bueno, y eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Increíblemente en menos de una hora lo hemos hecho, ¿no? Si hay oportunidad, el día de mañana podemos continuar con otra clase. Ya, doctor. Doctor, y referente a las exposiciones del segmento tórax, ¿la otra semana ya se podría comenzar? Ah, claro. Me da la impresión que el doctor Román, que es el jefe de este segmento, está ocupado. ¿No te ha comentado algo el doctor Román? Solo tuvimos una clase y fue el día lunes pasado. Solo Entonces, porque... podríamos hacer los temas conmigo para adelantar. De repente puede ser mañana. Son 3 claro, temas, ¿no es cierto? sí, son 3, creo. 3 o 4. Sí, entonces haríamos 2 mañana y 2 lo dejamos para la próxima semana. Sí, doctor, porque solo falta, para terminar el segmento, solo falta que desarrolle sus temas el doctor Román y lo que es región mamaria, nada más. Sí, mama va a ser el día lunes o martes. Más bien yo te pediría que por favor te comuniques con el doctor de pelvis. El doctor ya va a hacer abdomen, me imagino. Sí, pero todavía no terminamos tórax. Falta 2 clases. Claro. No, la idea es comunicarse porque ellos toman tiempo en arrancar, ¿no? Y tú le dices si no van a arrancar mañana, ¿no? Te puede decir la próxima semana o en 10 días, cosas. Ya. Pero el doctor Román ya lo mencionó en clase. Dijo que lo que es abdomen sí estaba listo. Totalmente con él. Sí, eso lo mencioné en clase. Ok. Bueno, cuídense muchachos, estudien para su examen. Y asistan, ¿ah? Se está haciendo muy flexible. Yo, como les repito, espero que eso se traduzca en buenas calificaciones. Cuídense. Ya, doctor, hasta mañana. Hasta mañana.